Hola, bueno, este video es para empezar a pensar por qué es tan importante no debatir, no discutir, no cuestionar si un ser humano es persona o no. Esto es un debate que no es de ahora. Ya hace como 10 años atrás yo estaba en clase en mi carrera terciaria y una profesora de filosofía nos trae un artículo periodístico hecha por ella, ¿sí? Ella era la autora, y en el artículo decía que iban a reconocer como personas a aquellas personas que hayan sido educadas. Fíjense qué peligroso. Fíjense qué peligroso que es considerar a las personas que fueron educadas nomás como personas. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a pensar, la gente que no tuvo acceso a la educación, esa gente que se tuvo que dedicar a trabajar porque no pudo acceder a muchas veces el privilegio de poder estudiar. ¿Qué hacemos con esas personas que no tienen tiempo de leer? ¿Cuántas veces hemos escuchado que los obreros no leen a Heidegger muchas veces? Ojo, no hablo de todos. ¿Por qué? Porque si estás todo el día trabajando, 12 horas trabajando, vos llegás a tu casa, querés comer, querés dormir, querés atender a tu familia. Querés mimir. Querés dormir, no tenés tiempo para ponerte a leer a Heidegger. Eso no te hace menos inteligente, pero para ciertas personas de una cierta élite de la cultura, piensan que por no leer a Heidegger no sos una persona educada. Entonces... A ver, yo ni siquiera topo esa cosa. ¿Qué es? Lo que yo quiero decir es, si vos, son grandes pensadores, hija, si vos vas a decir que solamente son consideradas personas, las personas que lean, por ejemplo, dejas afuera a todas esas personas que son explotadas laboralmente, por ejemplo, y no tienen tiempo de ponerse a leer, ¿sí? Además, también dejas afuera a todas esas personas que quedaron por fuera del sistema educativo por ejemplo, cuestiones económicas. ¿Cuántas veces a mí como docente me pasó que los chicos no pueden venir a clase porque no tienen la campera en invierno, porque no tienen zapatilla, porque no tienen para el colectivo, porque no todos tienen una escuela cerquita de su casa? Entonces, porque llegó el sistema y el sistema en vez de incluirlo lo excluyó con burocracia, con excusas muchas veces inválidas. Por ejemplo, una vez mi hija me contaba, el año pasado, había un compañerito que había repetido porque se quebró el brazo. Sí. No es que se lo quebró, se lo rompió. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si yo como docente digo, si tengo un chico que me ha pasado, que venga un chico con un dedo quebrado, con un brazo quebrado, le digo, bueno, en vez de escribir, en vez de dibujar, lo que podés hacer es un audio. Me mandas un audio con la actividad de que acabo de dar, y la misma para todos, pero me la mandas en un audio, ¿sí? El tema es incluir, no es excluir. Además, si tanto hablamos de inclusión en educación, ¿qué pasa? Que viene un chico quebrado y de golpe no puede acceder a la actividad. Hablando de educación, me ha pasado con un alumno muy inteligente, muy capacitado, autodidacta. ¿Vieron esas personas que tienen naturalmente el don de aprender de manera autodidacta? Se ponen a investigar en internet, en libros, en donde sea de manera independiente. Bueno, así tengo alumnos, generalmente muchos con inclusión. Tenía un alumno que cada vez, el año pasado, que iba a hablar de una efeméride o de una cuestión social, una problemática social, un hecho histórico, él empezaba a dar la clase yo y la terminaba él con datos precisos. Yo daba el tema con datos generales, explicación general y resumida, sintética de lo que sucedió, no sé, en la época del nazismo, y el chico te daba ya fechas, lugar, cuestiones bien específicas, estaba muy bien informado. Sin embargo, ese chico con inclusión repitió el año. Entonces, ¿Cómo así? Entonces, ¿Cómo así? ¿Cómo que repitió? Repitió, a pesar de saber tanto,
a pesar de saber tanto, quizá él sabía de manera oral explicarte todo lo que él había aprendido. Pero no sabía cómo explicártelo en papel. Claro, cuestiones históricas, cuestiones... políticas. Cuestiones hasta políticas, ¿sí? Niño. Ojo, que yo no adoctrino en el aula, pero los chicos pues tienen libertad de pensamiento, libertad de expresión y pueden decir lo que quieran y siempre se los va a respetar. Entonces, es una pena que este alumno lo que pasaba es que por ahí después no te lo podía escribir o no te lo podía dibujar. El tema era pasarlo en papel. Pero me ha pasado ya con un curso entero este año que, hablando de Islas Malvinas, hablando de la Guerra de Malvinas, a la hora de hacer un trabajo práctico escrito, no podían escribirlo, lo que pensaban, pero a la hora de hacer una ficha al respecto sí podían, y después esa ficha pasaban al frente a una evaluación oral y daban una clase perfecta de Malvinas, de todo lo que habían aprendido en un mes de Malvinas. Entonces, fíjense, ¿qué consideramos educado? ¿Aquel que lee? ¿Aquel que escribe? Estos chicos eran muy educados, son muy educados, y sin embargo no te podían escribir. No podían escribir, no podían pasar a la palabra escrita, pero en el lenguaje oral, ¿sí? en el examen oral, te dabas cuenta todo lo que habían aprendido. Entonces, hay que ver a qué llamamos educado. Porque yo a esos chicos, si les tomo una evaluación escrita, probablemente desaprueben todos. Pero si la maestra es suficientemente, o el maestro es suficientemente inclusivo, ¿qué va a hacer? Bueno, el escrito no pudiste en ese tipo de evaluación. Bueno, busquemos otros mecanismos de evaluación que sean más inclusivos, que los chicos se sientan más libres de poder hablar, porque vos le podés tomar oral y que sea un experto en el tema que haya elegido. Pero si recibe de parte del docente rechazo, que lo miramos así con una mirada así juzgadora de qué vas a decir, mirada fea. A ver en qué te vas a equivocar, siempre centrándonos en lo que hace mal, en lo que no estudió, en lo que no entendió y no centrándonos en su fuerte, en lo que sabe, ¿sí? Entonces fíjense que este artículo, esta profesora de filosofía, decía que iba a considerar personas solamente aquellas personas que sean educadas. Pero guarda, ¿a quién consideras educadas? ¿Los que escriben? Fíjate cómo te demuestro yo que hay mucha gente que sabe mucho y no te lo sabe poner de manera escrita. Esto me ha pasado muchísimo, que los chicos no te pueden escribir, pero te pueden contar lo que saben y es mucho. ¿Qué más? Esta ya es la primera vez que yo escuché cuestionar a una persona capacitada, ¿sí? Una licenciada en filosofía, cuando alguien es considerado persona o no. Decía que solamente los educados iban a ser personas. Obviamente, en esa clase, enseguida levanté la mano y le dije a esa profesora, delante de todo el curso, todos mis compañeros son testigos, que ese artículo era el principio del nazismo. ¿Por qué le decía yo que era el principio del nazismo? Porque ¿quiénes fueron los que, para justificar su matanza, sus atrocidades, cómo se justificaron los nazis para hacer el holocausto? ¿Qué hicieron? Porque los judíos tenían una diferente religión, tenían diferentes costumbres, así que pensaron que eran más raros y lo hicieron hacer el holocausto. Bien, como eran distintos, tenían otra religión, ¿qué hicieron? Primero dijeron que eran avaros. Sí, corrieron el chisme, esas personas son avaras, decían. Después, si sos avaro, ¿a qué animal se relaciona? Si sos avaro, si sos pijotero, te van a decir que sos. Si sos pijotero, te van a decir que sos rata. Entonces, la asociación es simple. Sos avaro, sos rata. ¿Por qué hicieron eso? Para poder ir cada vez despersonalizando a un ser humano. Primero le dijeron que eran avaros. Después, ¿qué hicieron? Dijeron que eran ratas. Una vez llegado al imaginario, al extremo, sí, sabemos que no son ratas, pero ya a la gente a aceptar socialmente que se pueden identificar como ratas, ¿qué hacemos? Le quitamos ese hecho de ser personas. Ya no son personas, son ratas.
Una vez conseguida esa despersonalización de esas personas, de ese grupo social, ¿qué pasa? Ya tienen el aval de la sociedad que se calla. ¿En qué? En venir a hacer un holocausto, una matanza por tu religión o por la comunidad a la que pertenezcas. Así empezó el holocausto. Así empezó el holocausto. Le quitaron el nivel de persona a toda la comunidad judía. ¿Para qué? Para poder hacerlos pasar por rata, imaginariamente, todos sabemos que no son rata, pero en la sociedad y en el imaginario colectivo va quedando esto. Una vez degradado a rata, esas personas fueron masacradas y llegó el holocausto, ¿sí? Esto se lo expliqué a la profesora de filosofía, que diciendo que algunas personas son personas y otras no, fue la misma base que usó el nazismo, usó Hitler, para poder justificar la matanza a los judíos. Entonces, fíjense qué grave que es andar diciendo que hay gente que es persona y hay gente que no. Y esto era 10 años atrás, que vi otra vez cuestionar a gente no ignorante, sino gente licenciada en filosofía. Entonces, ahí ya tenemos 2 ejemplos de cómo despersonalizar a una persona y decir que es que pierde la categoría de persona. Son cosas muy, muy graves. ¿Por qué? Primero decir que es educado o no, guarda, porque ¿a qué le llamas educación? ¿A que escribe o a que sepa? Porque no es lo mismo, ¿eh? Y aún así, si es una persona ignorante, ¿qué? Porque es una persona ignorante. Tal vez te lo escriba, pero no lo sabe. Claro, porque es una persona ignorante, pierde los derechos humanos. Ahí voy a la construcción de la ciudadanía y lo que explico todos los años. Nosotros, para tener derechos humanos, la única condición que tenemos es ser... Somos humanos. Es justamente, derechos humanos es ser humano. Eso es opcional. Yo soy un dinosaurio y tengo derechos. Si vos sos humano, si vos sos una persona, tenés derechos humanos, ¿sí? Si vos no sos una persona, no tenés derechos humanos. Por eso, ninguna persona tiene que empezar a cuestionar qué es persona o no. Jazmín, vos el tema este de ser un dinosaurio no te quita tu calidad de persona. Vos sos una persona, sos un niño con los derechos humanos. Por más que a vos te parezcan simpáticos los dinosaurios y te guste decir que sos un dinosaurio. Yo te miro y sé que no sos un dinosaurio, porque vos me podés decir que sos un dinosaurio, pero yo sé que sos una persona. ¿Sí? ¿Y cómo lo sabes? Tal vez soy un dinosaurio. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, a mi hija se le puede llegar a ocurrir decir, miren, yo no soy más persona, soy un dinosaurio. Bien, ¿ustedes saben que los derechos humanos son irrenunciables? ¿Qué quiere decir? Que yo digo, bueno, a partir de ahora no soy más persona y dejo de tener mis derechos humanos. ¿Por qué? Porque no soy persona, dejo de tener mis derechos humanos. Ahora, ¿ustedes saben que los derechos humanos son irrenunciables? Si viene una chiquita y les dice, yo no soy humana y no quiero tener más derechos humanos porque no los necesito. Ponele que una chiquitita te diga eso. Todos sabemos que los derechos humanos son irrenunciables. Entonces, aquella persona que mate a otra persona, la discrimine, la torture o cualquier delito de lesa humanidad. Entonces, ¿por qué? Porque ella dijo que no era persona. No, señores, los derechos humanos son irrenunciables. No se pueden renunciar. ¿Qué más? ¿Esto se sigue debatiendo? ¿Quién es persona y quién no? Les puedo jurar que sí. Hace unos días atrás, acá en Bahía, Cultura de la Universidad, había una charla yo no fui a la charla, pero solo vi el flyer. Y decía también esto, empezaba otra vez a cuestionar qué nos da la condición de persona. Otra vez, o sea, yo entiendo que me va a dar un marco teórico perfecto de porque para cuestionar algo así, me imagino que debe estar muy capacitado y muy seguro de lo que va a sostener. Sin embargo, yo lo que digo como docente es que hay cosas que lamentablemente no podemos cuestionar. Por ejemplo, si un ser humano es persona o no.
Y sobre todo hay cuestiones de identidad de género que puede hacer que una persona te diga que es, no sé, un unicornio, pero tiene que ver con su identidad de género. Mapache! Es que cuando le digo cuando soy cosas que no son un humano, es cuando no sé qué soy hoy. Entonces, ¿qué pasa? A veces por construir nuestra identidad que se construye Pensamos durante... que no somos un humano. Construir nuestra identidad que nos lleva toda la vida, mucho más en la infancia, lo que va a hacer es que por ahí podamos llegar a decir hasta a veces en una cuestión creativa, en un juego de jugar con que no somos personas, somos unicornios, somos dinosaurios. Bonitos, somos mapaches, somos papel burbuja. ¿Somos papel burbuja? ¿Todos sabemos que somos personas? Sí. Esto es un juego que tiene que ver con la identidad, con construir nuestra identidad, pero siempre sabiendo que somos personas. Tiene que ver más con la identidad de género, cómo la vas construyendo, cómo te representás, ¿sí? Pero siempre sabiendo que lo que nos hace humanos no lo perdemos. Por más que yo venga y te diga, soy un mapache, vos sabés que sigo siendo una persona, ¿sí? Quizá tenga que ver con mi identidad de género, quizá tenga que ver con lo no binario, en no definirnos como hombres y como mujeres, sino que buscamos otra cosa y en vez de decirte que soy no binario, te digo, mira, soy un mapache. ¡Soy una roca! Soy una roca. ¿Por qué? Porque estoy buscando otra manera de nombrar aquello que es no binario. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que estamos en un delirio, en una fantasía irreal, fuera de lo real, y nos creemos hacer un unicornio? No, quiere decir que estamos jugando con nuestra identidad de género y te estamos tratando de poner en un lugar incómodo a vos para que vos te pongas a cuestionar que hay hombres, mujeres y qué más. ¿Hay más cosas? Y bueno, por lo menos ponerlo en debate, ¿sí? Porque tenemos mujeres, varones y tenemos también el no binario que no se van a definir como hombres y mujeres y además van a haber personas con género fluido que por momentos se van a sentir hombres, por momentos se van a sentir mujeres. Hola, soy acá. Soy el género fluido. Algunas veces ninguno, algunas veces los dos. Bien. Somos como el agua, cambiamos. Somos como el agua. Ayer ella estaba en un taller de arte y yo le decía, tenía un profesor de ninjutsu que nos decían, podemos fluir como el agua, podemos ser moldeables como el agua, en vez de ser duro como una roca, estático, inflexibles, seamos como el agua, moldémonos, fluyamos, no seamos algo duro, algo que no tenga flexibilidad. Lo peor que nos puede pasar como sociedad es ser estáticos, inflexibles, y en vez de adaptarnos, quedarnos en algo estático, rígido, como un pensamiento. Un pensamiento puede ser duro como una roca, estático, impenetrable, inflexible, pero si se convierte en agua, en algo moldeable, flexible, abierto, ¿sí? Un mar abierto. Es como el 70% del mundo. ¿Qué hace? ¿Quién sobrevive? El más apto. ¿Quién es el más apto? El que se adapta. El que se adapta a las nuevas ideologías. El que se adapta a la nueva sociedad. El agüita. Sí, eso también es ser inteligente. Adaptarse a la sociedad es de inteligentes. ¿Por qué? En vez de ser cerrados, tener una mirada sesgada, impenetrable, lo que hacemos es ser flexibles como el agua y aprender de todos, ¿sí? No decir que ninguna ideología es mala, sino que todos dentro de... ¿qué es el símbolo del Xinjiang? Es dentro de todo lo bueno hay algo malo y dentro de todo lo malo hay algo bueno. ¿Sí? Entonces, ¿todos podemos colaborar? Sí, todos podemos colaborar, lo decía Le Bon. ¿Todos los proyectos pueden ayudar? Sí, claro que todos los proyectos pueden ayudar. No hay que ser duro como una roca, sino que hay que ser flexible. Y no sé si, perdón, los físicos, que me van a retar por esto, no hay que ser duro como una roca e inflexible, sino que todo lo contrario, hay que ser flexible para poder, ¿qué? Ser más aptos, ¿sí? Porque no sobrevive el más fuerte como una roca, sobrevive el más apto, ¿sí? Eso también nos hace ser inteligentes. Bueno, estoy tratando de no irme por las ramas, ¿por qué? Porque acá está mi hija y por ahí se me van un poco los temas. Entonces, ya tengo, vamos a volver, sí, 2 veces que se cuestionaron tres, cuándo una persona puede ser persona y cuándo no. Mi profesora de filosofía diciendo que solo las personas educadas iban a ser reconocidas como personas.
El Holocausto, que decía que las personas judías eran ratas y no eran personas. La universidad el otro día preguntando, simplemente con el hecho de preguntar, ¿cuándo alguien es persona? ¿Sí? ¿Cuándo cuándo podemos ser personas? ¿Cuándo empezamos a ser personas? Sí, la universidad, acá, Bahía, este mes, no sé qué fecha, va a estar hablando de eso. Espero que lo puedan explicar muy bien porque son cosas que no se pueden cuestionar. Yo ni he enterado. Ahora, ¿cómo lograron la esclavitud? ¿Cómo lograron la esclavitud de la gente africana, de la gente afrodescendiente, de la gente de color oscuro? ¿Sí? No quiero decir la palabra la gente negra. ¿Cómo se logró su esclavitud? Y diciendo que no tenían alma. ¿Cómo los esclavos no eran considerados personas? ¿Por qué? Porque nos decían que no tenían alma. Ya al no tener alma, entonces no eran personas. Al no ser personas, se esclavizaron. ¿Qué hicieron? Perdieron todos los derechos humanos. Otra vez, el perder la calidad de persona te hace perder los derechos humanos. Esto realmente sucede. Vos decís, pasó en la esclavitud, ¿sí? Sigue pasando. En el video que también voy a subir, ayer fui a una charla de inteligencia artificial y decían la palabra, los científicos decían la palabra, parecía como una clave, indio esclavo. Indio esclavo decían. Citando a, no me acuerdo a quién era a quién habían citado, está en el otro video y voy a subir también, grabé esa conferencia y también la voy a subir para que esté al alcance de todos, qué es lo que se discutió en cuanto a inteligencia artificial. Yo no entendí nada. ¿Qué era lo que decía? Decía otra vez los libros, otra vez a qué llamamos culto y a qué no. Decían, cuando los colonizadores trajeron los libros, los indígenas no podían entender cómo un libro que no tenía conciencia o no tenía, no tenía conciencia, podía comunicar algo. Sí, como algo, un objeto podía comunicar algo. Pero que ese objeto que no lo hizo una persona. Era comunicación de una persona hacia otra persona, pero mediante el libro. ¿Sí? Necesito pensar en que ellos habrían hecho brujería. Claro, en esa época con un pensamiento muy religioso, muy supersticioso, ¿qué habrán creído? Es magia, ¿sí? A los buenos son mágicos. Ese motivo, ¿qué produjo en esa conferencia de científicos que están trabajando hoy en día, ¿sí? Fue ayer. Largaron todas las carcajadas, ¿sí? Porque dijeron indio ignorante, indio salvaje, indio esclavo. Uy, otra vez la misma teoría. Persona que no haya sido educada, persona que no se considera humano. Y el profesor, porque era un docente, además de científico docente, yo le decía, bueno, pero estás volviendo otra vez a la esclavitud. O sea, el indio esclavo, ¿por qué? Porque es ignorante. ¿Lo vamos a esclavizar al indio porque es ignorante? ¿Lo consideramos ignorante? ¿Lo vamos a esclavizar? Y él decía, no, pero estoy citando algo del año 1700, de la época de la colonización. Sí, pero de la época de la colonización vos lo estás trayendo esa frase hoy en día y acá la gente, en vez de cuestionarlo, se rieron. Otra vez venían los colonizadores como los que tenían la Biblia, los que tenían el libro, los que tenían la palabra escrita, y los nativos eran considerados seres inferiores por no haber sido educados como ellos. ¿Qué es la Biblia? Es un libro que es la base de una religión que es la Iglesia Católica, ¿sí? Evangélica, no sé, en cuestiones... religiosas no sabemos nada. No, o sea, la Biblia va a ser la base donde van a tomar la Iglesia Católica, su pensamiento, y además también, no sé, el tema de los evangelistas, cómo es, porque es la evangelización, cómo se ramificó la religión, que vos fíjate qué distinta que es la Iglesia Católica con la evangélica. Yo no sé la Una diferencia. vez a un religioso se lo pregunté y como que no supo explicarme bien
cuáles serán bien las diferencias. Si alguien las sabe, me lo podría explicar. ¿Sí? Alguien lo comente. Todos sabemos que son distintas, son todas religiones, pero una cree en la imagen de María, la otra no, y hay cuestiones así, una cree en tener imágenes de los santos, las otras no, y así es como se van diferenciando esas distintas religiones, que igual no vienen al caso de lo que estamos viendo. Entonces, fíjense que otra vez, qué peligroso decir que una persona es ignorante porque le quitamos la calidad de persona. Con esa base, la colonización. No son personas, no fueron educadas, no tienen la palabra, no tienen la Biblia. Son salvajes. Bueno, entonces los colonizamos, los esclavizamos. Los violamos, los torturamos, les imponemos nuestra religión, nuestra cultura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no conocían los libros. ¿Tenían saberes ancestrales? Sí. Los pueblos originarios tienen conocimientos ancestrales de astrología, de agricultura, ¿sí? Tienen muchísimos hasta en salud, ¿sí? Medicina tradicional, ¿sí? Medicina natural, ¿sí? Entonces, sí tenían sus propios saberes, que eran distintos a los que nos traían los colonizadores. Entonces, bueno, quizá tu cultura y la mía se pueden nutrir, pero no una anular a la otra, ¿sí? No decir que vos sos persona y nosotros no, porque con esas bases surgió la esclavitud. Entonces, bueno, quería llegar a esto, que también ayer estaba en una feria y una adolescente se leyó, que por suerte los adolescentes escriben, y yo tengo alumnos y alumnas que escriben con una calidad literaria que es asombrosa y hay que festejarlo, y no hay que censurar eso, porque muchos libros de esos alumnos todos esos libros que mis alumnos lograron, porque así como tenían alumnos que no podían escribir, tenían otros que eran escritores natos. Y además esto de la escritura lo fuimos trabajando desde marzo hasta ahora, que estamos hasta septiembre estuvimos trabajando la escritura, distintos juegos literarios para que puedan escribir, y todos lograron escribir después, ¿sí? Todos lograron hacer sus propios textos creativos. Mediante el cadáver exquisito, mediante diversos tipos de juego, jugar con el diccionario, conectar una palabra con la otra, jugar con los títulos de los libros, con un título de un libro, más el título de otro libro, más el título de otro libro, te voy narrando una historia, ¿sí? Entonces, esto lo hago yo en las aulas y es realmente una manera muy lúdica, muy divertida para que ellos aprendan a escribir, ¿sí? ¿Para qué? Para que aprendan a expresarse, a expresar lo que piensan. La palabra es poder. ¿Por qué? Porque yo te logro comunicar lo que pienso. Y poder comunicarnos, una comunicación eficaz, es poder. ¿Por qué? Yo logro comunicar con eficacia lo que te quiero comunicar. Y es poder. ¿Por qué? Porque logro. ¿Qué decía? Si yo tengo, no me acuerdo qué lo decía, si yo tengo el teorema de Pitágoras y te lo comparto. ¿Qué es el coso de Pitágoras? Entonces, una teoría matemática. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo un teorema de Pitágoras, si te doy un teorema de Pitágoras, ¿qué es lo que va a pasar? Los dos vamos a tener el teorema de Pitágoras, ¿sí? A mí no me va a hacer menos, no me va a quitar mi inteligencia compartírtelo a vos, y a vos te va a servir para nutrirte, ¿sí? Entonces, en vez de censurar a los chicos que escriben, empecemos a fomentar, porque después nos quejamos de que no escriben, no leen, pero a la hora que ellos tienen la oportunidad de hacerlo, se censura. ¿Sí? ¿Se ha censurado? Sí, 2023, acá en Bahía Blanca nos censuraron los libros. Los libros escritos por chicos que hablaban de derechos humanos, derechos del niño, derechos laborales. Ojo, qué importante, a partir de todo lo que estamos hablando, qué importante que los chicos estén capacitados en todo esto. Derechos humanos, derechos del niño, derechos laborales, respeto a la diversidad cultural,
respeto a la huipala, respeto a los pueblos originarios. Todos esto oímos. La importancia de los artistas, ¿por qué? Los artistas logran comunicarnos a través del arte. ¿Logran educarnos? Sí, a través de la música nos podemos educar. ¿Por qué? Nos ponen pensamientos que nosotros podemos, nos lleva a la reflexión. ¿Cuántas veces llevamos, yo por ejemplo le llevaba Lo frágil de la locura, de La Renga, que fue censurada por Larreta, lo llevaba para que reflexionemos sobre eso. Le llevé Latinoamérica, de Calle 13, para que veamos cómo es esto de que nos crean inferiores por ser latinoamericanos, por tener descendencia originaria, ¿sí? Entonces, y todo por cuestiones económicas, ¿eh? Entonces, la música también educa. Quizá no tengo tiempo para leer, pero quizá tenga tiempo de escuchar música que sea importante porque tenga un contenido importante que nos quiera comunicar. Entonces, ¿qué? Nos podemos educar no solamente leyendo si no tenés tiempo, también escuchando música, porque mucha música tiene mucho contenido histórico, contenido social, contenido que nos hace abrir la mente, conocimiento que nos hace reflexionar y debatir. Por eso es muy rico como herramienta pedagógica en el aula llevar la música. No solamente como hecho artístico, y soy profesora de arte, no solamente como hecho artístico, sino como contenido pedagógico para hablar sobre un hecho histórico, problemática social o algún cuestionamiento, el que sea. Hasta podemos trabajar la ESI, ¿sí? Entonces, hay que ver a qué le llamamos ignorante. Aunque ¿sí? no lo vieron, me acaba de salir. Ahora estoy de este lado, no de allá. Entonces, a mí, docente de arte, de construcción de la ciudadanía y acompañante terapéutico, también me han dicho cerdo inculto. ¿Vieron Toy Story? Que esa parte de cara de papa que se pone a discutir con el cerdito y les dice que se mezcla todas sus partes porque sus partes se salían y se mezcla sus partes y le dice: hola, soy Picasso. Esta parte de la película se la he llevado a los chicos para ver Picasso. Y como le dice: hola, soy Picasso, y el cerdito no le entiende qué es lo que está diciendo, que le dice: cerdo inculto. Entonces, ahí es muy gracioso cómo no conocer un artista te pueden decir que sos inculto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cerdito no conocía a Picasso, ¿sí? Entonces, esto es un chiste para chicos en la película Toy Story, que yo se lo llevo a los chicos para cuando vamos a tratar de entender a Picasso, esta deconstrucción de la imagen, esa fragmentación de la imagen, el cubismo, que todo lo que significa, todo lo que hay por detrás, pero ¿dónde lo aprendemos? En las escuelas, algunos que son autodidactas, otros por la vida, pero no conocer a Picasso no te hace inculto, porque quizás no conoces a Picasso, pero conoces a otros artistas. Quizás no conoces a Picasso, pero conoces a el artista callejero de la vuelta que viene y te pinta un mural que te rompe la cabeza, ¿sí? Entonces, quizás no llegaste a leer a Heidegger, pero sí llegaste a leer, una frase que te la quedaste pensando toda la vida. No para tomar lo que está escrito, porque ojo, que lo que está escrito se toma como la Biblia. ¿Vieron que la Biblia era indiscutible? ¿Porque era un libro? Bueno, hoy en día pasa lo mismo. Hay libros que parecen indiscutibles. ¿Por qué? Porque están libros. Si están libros, es la verdad. Ojo, que los libros, ¿quién los escriben? Los escriben las personas. Las personas somos falibles, estamos politizadas y, por lo tanto, su visión del mundo va a ser subjetiva, va a ser fragmentada y está bueno leer todas las campanas de un mismo hecho. ¿Por qué? Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, lo decía Silvina Garré. Entonces, fíjense que esté en un libro a veces algo lo vuelve indiscutible. ¿Por qué? Y no es una cosa mía.
yo cuando tenía que hacer alguna tesis o tenía que hacer algún proyecto de investigación en mi carrera, me pedían que cite autores. ¿Para qué? O para las planificaciones, cualquier planificación docente, nos piden que citemos autores. ¿Para qué? Para que reafirmen lo que yo ya dije.